El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones. Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como has visto en el cartel que anunciaba el programa, y siempre decimos turismo y deporte, o deporte y turismo, para hablarlo con más concreción. Hoy tenemos dos invitados que bueno, son habituales colaboradores de esta casa y bueno, están en algunos programas nuestros, pero muy implicados en lo que es deporte y sobre todo vamos a hablar, como decíamos, de deporte y turismo. A mi izquierda está José Manuel Betancor, que fue en su época director general de deporte, fue presidente del club, ha estado muy relacionado con el deporte y bueno, y es presentador en esta casa. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches. Y agente de viaje. Y agente de viaje, eso no, me vincula a la parte turística. A la parte turística, efectivamente. Me había olvidado una parte importante de su vida profesional que fue estar como agente de viajes en una, bueno, en viaje insular, porque vamos, ya le hacemos la propaganda. Tampoco vamos a ganar más. Y a mi derecha, bueno, pues César Acosta, que también muy relacionado con el mundo del deporte, fue presidente de la Federación Canaria de Ciclismo, de la Federación Insular de Ciclismo, ha estado muy metido en temas de movilidad, sigue estándolo, incluso a nivel nacional, y también colabora en esta casa porque tiene dos secciones en dos programas diferentes. Buenas noches, César. Muy buenas noches. Gracias. Bien, estamos hablando de turismo y deporte, o deporte y turismo. José Manuel, una de las cosas principales es que, siendo estas islas como son, principalmente o climáticamente hablando, de que tienen esos beneficios de ese clima prácticamente primavera todo el año, clima primaveral, no se está, y cuando hablamos de deporte y turismo, no se está sacando rédito, no se está sacando beneficios de esta unión, ¿no? No, siempre oirás a representantes públicos hablar de que, tanto de turismo como de deporte, que Canarias es una gran instalación deportiva, que se puede practicar el deporte todo el año, por tierra, por mar y por aire. Cualquier actividad deportiva se puede practicar en Canarias y se practica en Canarias. ¿Cuál es el gravísimo problema? Y eso es lo que vamos a intentar afrontar hoy, que le damos la espalda. No le dedicamos un minuto ni un euro a incentivar que vengan deportistas a Canarias, que Canarias sea un plató
como ahora se está haciendo para el cine, que Canarias sea un plató para que los deportistas tengan en Canarias un referente. Tenemos grandes instalaciones privadas en Lanzarote con la Santa, en Fuerteventura con las playitas, dos grandes hoteles que han visto el negocio y se han dedicado a eso. Gran Canaria, Tenerife no tienen nada y no le dedicamos absolutamente nada. César, que su pasión es el ciclismo, nos puede contar lo que sufre cuando tiene que estrenar y cuando un equipo ciclista quiere venir a Canarias a estrenar. Y eso es la pata que tenemos que afrontar. O lo queremos o no lo queremos. Lo que no podemos es llenarnos la boca, pero después no hacer nada para incentivar que que liguemos el turismo con el deporte. ¿Tú, César, cómo lo ves? Lo veo mal. ¿Lo ves mal? Lo veo mal. Lo veo mal. Tenemos los ingredientes. Nos falta saber hacer la mezcla correctamente y comenzar analizando lo que deseamos, ¿no? Analizando cómo lo que tenemos, las posibilidades que tenemos y cómo podemos, como decía José Manuel, cómo podemos incentivar eso, cómo darle esa infraestructura que pudiesen necesitar las distintas tipologías de deporte, de deportistas que quisiésemos, que podrían venir, y como bien decía él, podríamos abrir el abanico a muchas posibilidades, pero claro, para venir tienes que tener unas ciertas infraestructuras para que sea atractivo. Tenemos la climatología y vamos a buscar una comparativa ahora mismo, lo que hacen muy cerca de nosotros, Islas Baleares. Y hablando exclusivamente, por ejemplo, del turismo, Islas Baleares tiene actualmente 120 hoteles dirigidos al ciclismo. 120 hoteles, de los cuales 102 están nada más que en Mallorca. El resto, Menorca e Ibiza. 102 ciclistas. 102 hoteles dedicados a la bicicleta. ¿Qué supone tener un hotel, unas instalaciones hoteleras dedicadas al ciclismo? Que tienes que tener unos ciertos servicios. Desde donde acomodar al ciclista, desde donde guardar su bicicleta, asistencia mecánica, masaje, tipología de alimentación, etc. ¿Y qué tipo de turismo va? Porque también yo, administración, puedo decir, sí, muy bien, pero es que es un turismo que a mí no me repercute en nada. Pues también tenemos que ver la cuantía, el dinero que se deja en destino. Mallorca, porque en Canarias, antes estábamos hablando, José Manuel, antes de entrar en plató, estábamos hablando José Manuel y yo, no hay datos del turismo deportivo que viene. Y no hablo solamente del ciclismo, lo podemos extender a otro tipo de deporte. No existen datos económicos de lo que supone el ciclismo, el turismo deportivo. Baleares tiene una estancia media de 7 días, 6,8 a 7 días de estancia, hoteles de 4 estrellas de media, con gasto en destino de unos 120 euros. En destino, no estamos hablando del origen, sino en el destino que se deja. Claro, cuando el empresario hotelero ve estas posibilidades, dice, oiga, que ya no solamente el verano para mis hoteles, porque en invierno Mallorca tiene un problema, ¿no? No es atractivo. Pero ahora, con el ciclismo, lo abren en invierno también. Entonces, digo, pues, oiga, tengo estas posibilidades, voy a dar unos servicios a que venga esta tipología de cliente. Eso es lo que nos falta a nosotros. Pero para comenzar, tenemos que empezar por la base. Tenemos que hacer un análisis. Ver, oiga, no sé, ponernos en el aeropuerto y ver el que viene en una bicicleta, oiga, ¿usted a dónde va? ¿Cuánto tiempo se va a quedar? ¿Con quién viene? ¿Cuánto le ha costado el viaje? ¿A qué tipo de hotel va? ¿Va a hotel o va a apartamento o una vivienda vacacional? ¿Qué es lo que hace, lo que realiza? Por la mañana me voy con la bicicleta, con mi pareja, yo solo a entrenar. No solo hablamos de ciclismo profesional, porque el más que nos deja es la parte aficionada. Y después por la tarde, pues mire, el pueblecito que estuve en Fataga, oiga, qué bonito Fataga, pues por la tarde hemos alquilado un coche y nos hemos ido a recorrerlo caminando y hemos cenado, almorzado, lo que fuese. Todo esto es lo que nos falta, un estudio de campo primeramente para saber después cómo afrontarlo y cómo desarrollarlo. Porque además una de las cosas, a lo mejor, hablamos de turismo y deporte, pero
Una de las cosas fundamentales en estas islas canarias que viven del turismo, todo ese superávit de turismo que tenemos, todos esos ingresos, una de las cosas que se están quejando en los últimos tiempos, y desde hace muchísimo, no los últimos, es que eso no repercute en la población canaria. ¿Qué pasa? Hombre, como puedes analizar, primero estamos hablando de que no se cubren necesidades que demanda el turismo. Siempre estamos hablando de que Canarias ya tiene que un poco abrirse al sol y playa, que naturalmente es nuestra base del turismo y no podemos despreciarla, pero alrededor de eso tenemos que ir creando. Ya te digo, por ejemplo, ahora se está haciendo un gran esfuerzo con que Canarias sea un plató de cine. Y se está invirtiendo y ahí están las grandes inversiones que se están haciendo en las distintas islas para acoger platós. Pero en el turismo, antes, yo no hace tanto, recuerdo que, por ejemplo, en la zona sur de Gran Canaria tenemos un campo de fútbol magnífico, con unas pistas de atletismo magníficas, donde todos los años venían equipos a hacer el estadio de invierno, porque ellos paran, Inglaterra, Alemania, paran cerca de Navidades, y aquí teníamos el campo para ellos estrenar. Y venían nombres importantes de las ligas de hecho, europeas. se organizaban aprovechando que venían. Se hacía el torneo de Maspalomas. Famoso. Y como eso, pasa en el resto de las islas, lo que tú dices. Como el turismo que nos trae nos cubre las necesidades, me refiero al empresario. Nos cubren las necesidades, tengo el todo incluido, que el cliente lo tengo cautivo y es de sol y playa y la cervecita al lado de la piscina, ya con eso estoy satisfecho. Pero es que el turismo es cíclico y ese turismo nos da sustos cada vez que quiere. Y cada vez, como decíamos, en mis primeras épocas en el turismo decíamos, cuando en Alemania estornuda, nosotros nos ponemos malos, porque nos influye tanto los vaivenes que tiene el turismo, que cualquier cosa de estas nos afecta muchísimo. Y por eso tenemos que abrir el turismo, tenemos que hacer un abanico y poder tener una pata importantísima con una cantidad de personas que vienen a hacer senderismo, a hacer windsurf, a hacer, practicar, estrenar en el fútbol, a hacer ciclismo. Es que tenemos todas las posibilidades para que Canarias sea un campo de entrenamiento para grandes deportistas a nivel mundial. Es que lo tenemos absolutamente todo. Tanto es así que tenemos unos eventos a nivel mundial. Tenemos el windsurf a nivel mundial, tenemos carreras de montaña a nivel mundial. El ciclismo ha ido desapareciendo, pero tuvimos una época donde habían grandes eventos en el ciclismo. Empiezas a ver y tenemos lo del rally a nivel mundial, empiezas a ver y tenemos un montón de actividades deportivas que se celebran, pero se celebran un fin de semana o se celebran 3 días, ya está. Ya ese deportista no vuelve. Yo recuerdo Jason Button venía a la Santa, a Lanzarote, y nadie se enteraba que Jason Button venía a hacer su estado de preparación en la Santa. ¿Por qué? Porque tenía todos los requisitos, tenía unas instalaciones deportivas magníficas, no tiene que salir, es una zona turística con playa y con no sé qué, y lo tiene todo. Nosotros, como decía, no tenemos ni una mísera pista de atletismo digna para que venga un equipo a hacer el invierno. Cuando la había no lo hemos cargado. No, y además hicimos un concierto en una pista y nos cargamos todo el tartán que estaba. Yo no sé si lo habrán arreglado, pero esa es la importancia que le damos. Quiero decir, igual que los campos de fútbol, un campo de fútbol en zonas turísticas tienen que estar. ¿Por qué? Porque vienen los equipos en invierno. Siempre, además, más testigo que yo de eso, cuando estoy viendo el Tour, o estoy viendo el Giro, estoy viendo la Vuelta a España, siempre hay algún equipo que se oye el comentarista y dice, no, es que hizo la preparación de invierno en el Teide o hizo la preparación de invierno en Gran Canaria por la altura. Y no hemos sido capaces de rentabilizar la altura. Tuvimos un proyecto, te estoy hablando cuando yo estaba en la dirección general y estamos hablando de principios del 2000, teníamos un
un proyecto de centro de altura en Tenerife. Tenemos 1.500 metros en un pueblo, que nada más que hacía falta acondicionar un establecimiento para que allí pudiese. Se lo llevó Granada, que en invierno no pueden practicar. Y están casi 3 meses que no pueden ir. ¿Por qué? Porque no se puede salir a correr, no se puede salir en bicicleta, porque la zona no la condiciona. Pero ellos se llevaron el centro de altura. Y en Canarias no hemos sido capaces de aprovechar nuestras alturas. Los equipos lo saben y vienen. Y vienen ellos solos. Y se cogen un hotel y se van porque la altura de Canarias es muy importante, en este caso para el ciclismo, pero también para el corredor. Todos los atletas necesitan altura y nosotros la tenemos. Nos falta que nos lo pensemos y que nos queramos un poquito, porque el problema es que no nos queremos. Sí, posiblemente, ¿no? Aquí hacemos las cosas, pero sobre todo todos estos movimientos vienen políticamente, ¿no? Mira, estaba hablando ahora José Manuel también del windsurf. Tenemos a las 2 mejores regatistas mundiales, a las hermanas, a las gemelas, a Dunkenberg, al que es un dios en el windsurf. Hace pocas fechas, la semana pasada, estuve en Pozo Izquierdo. El Centro Internacional de Windsurf lleva 2 años cerrado y no hay visos por el momento con problemas con la constructora, al parte del Ayuntamiento de Santa Lucía, con problemas con la constructora. Los problemas los que sean, pero no son 6 meses, igual que la carretera a la Gran Canaria 500 de Taurito a Mogán, que lleva 8 años, cerrada, que era la única vía que los ciclistas o cualquier vehículo que no fuera motorizado de más de 50 centímetros cúbicos podía utilizar. Ahora la guagua tienen que entrar y salir, porque el trozo, que es apenas 1 kilómetro, que va de Taurito a Mogán, está cerrado, y que ahora lo cogen los turistas para ir caminando y ver las puestas de sol en la curva sobre el puerto de Mogán. El monopolio del sol, y la playa puede acabar, como muy bien decía José Manuel, pasado mañana, pues resulta que al turista alemán le gustan los zapatos de Turquía y se va a comprar zapatos a Turquía porque allí ya no le gusta el sol y cambia. El que estornude en Alemania, que Turquía, que Túnez, que Egipto haga unas ofertas, o Croacia haga unas ofertas y que haya un interés elevado. Y nosotros seguimos ofreciendo el sol y la playa. No sé, algunas veces parece, y además en el caso del ciclismo o del windsurf, que es prácticamente gratuito para la administración. El ciclismo es fantástico para la administración. Con 4 señales, que ni siquiera eso lo tienes aquí en Gran Canaria, o en Tenerife. Ahora Lanzarote tiene un proyecto para la seguridad también y hacerlo correctamente para los ciclistas. Veremos si se logra al final, porque Fuerteventura también lo tuvo, y La Palma también lo tuvo, y Tenerife también lo tuvo. En mi época de presidente, pues asistí a varias reuniones de este tipo, pero todo queda sobre el papel. Sí, lo vamos a hacer, pero después ha quedado en eso, ¿no? Y ves lo del windsurf, y ves allí que había, estoy hablándote de hace una semana justamente, había 14 autocaravanas en la zona de Pozo Izquierdo. Muchos son ahora aficionados, aunque la temporada real es junio y julio, cuando es el viento en la zona, y si hay ahora 14, imagina lo que hay en junio y julio, y no hay ni siquiera unos servicios para esta tipología de turismo también. El turismo de autocaravana también consume, porque allí tienen un restaurante que además es muy agradable de ir, tienes pequeñas tiendecitas donde tomas el café, donde haces gastos de cualquier tipo. Pero el Centro Internacional de Windsurf está cerrado y no hemos sabido explotar las deportistas, las 2 mujeres o el deportista que hemos tenido. Escribí una anécdota en una red social, escribí yo con unas fotografías con ambas gemelas, que nos sacamos una fotografía en un evento deportivo de ciclismo en Fuerteventura, y puse la fotografía en mi red social. Pues me escribió un amigo de Estados Unidos. En inglés me ponía y dice, las hermanas Ruano, lo mejor del mundo, me encantaba verlas por Eurosport. Pues tenemos ahí un reclamo turístico interesantísimo, ¿no? Y te duele parece esa cierta dejadez. Yo no te estoy diciendo que es la panacea y que nos va a salvar el mundo mundial y la situación económica, pero son granos que hacen montaña.
Efectivamente. Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando de deporte y turismo. Estamos hablando con José Manuel Betancor y con César Acosta. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este especial dedicado a deporte y turismo. Estamos hablando con José Manuel Betancor y con César Acosta. Estamos hablando de un poco, bueno, que no se aprovecha, sobre todo, se aprovecha comercialmente y económicamente todos estos eventos que se hacen, la disponibilidad, sobre todo climática, que tienen estas islas y no se potencia pues esas posibilidades. Hablaba José Manuel del ciclismo, del windsurf, como César también comentaba, y hay muchos. Ahora mismo me viene a la mente el Festival Internacional Blume Gran Canaria, que no se le reconoce la labor que está haciendo turísticamente, pero vienen una semana, todo el mundo se paga los gastos ahí, y vienen a lo mejor, trae 800 o 1000 personas que vienen a hacer deporte aquí, que vienen con las familias, que dejan unos cuantos millones de euros aquí, pero que a veces, incluso en este caso, que eso sería un poco la solución de todos esos eventos que se hacen, que duran 2 días, el Festival Internacional Blume dura una semana, y que cada de esos deportistas que vienen en esos grupos, se paga su manutención, se paga su hotel, se paga todo, y encima se trae la familia, que también están, y a lo mejor compiten 3 días y están a lo mejor algunos 15, otros 10, otros tal. Pero que en el fondo, digo que el Blume a lo mejor puede ser un ejemplo de lo que se puede hacer. En este caso porque lo hace la organización del Blume, gestiona turísticamente y echa una mano. Pero en el resto estamos hablando de muchos eventos que se gastan una millonada, pero que después la repercusión turística cero. Entonces, yo creo que hay que un poquito ir centrándonos y pensando. Ahora me viene a la cabeza del Campeonato del Mundo. Se gastan no sé cuántos millones para una selección que ni siquiera es puntera, que juegue 2 selecciones, jueguen aquí, para que tenga 40 y tantos mil espectadores, una burrada de millones, que yo no sé si va a tener repercusión turística. Esto es como la Torre de Babel, que quisiste construir algo y al final el Señor te castigó y salieron muchas cosas por ir por esa torre. Pero quitando mi impresión, José Manuel, pero
Estamos hablando de eso, de que no hay repercusión turística, no, o sea, tiramos el dinero. Vamos a ver, la promoción turística es la misma que cuando yo empecé en el negocio del turismo para allá para el año 80. No hemos cambiado nuestro folletito, nuestra feria y traer turoperadores a presentarles el producto y ya está. Pero el producto que tenemos, no. Lo que tú comentabas y has metido el dedo en la llaga, la inversión que se va a hacer, una inversión que ya la quisiera el deporte, para techar un estadio que va a ser privado, parece ser, para que se juegue mundial, no sé cuántos partidos serán, 2, 3, 4, no sé, tendrá repercusión, se verá por todo el mundo, pero serán 2, 3, 4 partidos, con una inversión que pasa de los 100 millones de euros. Al lado mismo hay, creo que son 6 canchas de baloncesto, donde los niños practican todos los días, donde hay cientos de niños, cientos de padres y madres que van a practicar baloncesto y no tienen un baño que es el que abren de la fan zone del estadio, porque no tienen ni baño. Naturalmente no piensas que tiene donde sentarse los padres a esperar, no tiene ni un asiento. Cuando caen 4 gotas no se puede practicar porque el piso es de caucho y no se puede practicar porque los niños se matan. No tiene ni un mísero techito, que eso ya está más que inventado. Tú vas ya por la España y vas a ver instalaciones al aire libre con un techo, nada más. Una pista de baloncesto, de balonmano y un techo. No hace falta hacer grandes pabellones, porque nosotros nos hemos acostumbrado a invertir en grandes pabellones, que no hace falta. 2, 3 pabellones en la isla, ya tenemos más que suficiente, pero tenemos que tener pabellones para 10.000 personas cuando van 200 el padre y la madre. Entonces, vamos a lo que decía César, vamos a sentarnos un momentito. Vamos a sentarnos, vamos a planificar, vamos a pensar qué es lo que queremos, cuáles son nuestras necesidades. Y hablando de turismo, no tenemos, ahora estoy viendo el europeo de ciclismo, que pasó estos días. El europeo de ciclismo, yo veo una pista de ciclismo y es que se me ponen los pelos de punta porque es una inversión preciosa, con una rentabilidad máxima, porque es el sitio hoy día donde los padres dejarán ir a practicar el ciclismo a los niños, porque nos da miedo dejar a nuestros hijos salir a la calle. Pues tú imagínate cuando leemos una noticia de que un turista es atropellado subiendo a Fataga o es atropellado, y a mí eso me pone los pelos de punta, porque eso son losas sobre la actividad. Son losas que no dejan avanzar la actividad. Y después, naturalmente, tenemos en Gran Canaria, en las Palmas de Gran Canaria, tenemos ahí cerquita unas posibilidades de vela, que se presentó un proyecto, se estuvo trabajando en aquel proyecto, pero naturalmente, como decía César, en algún cajón seguramente que se revuelve, va a estar, y era en la zona de San Cristóbal, traernos lo que hay en el náutico y hacer en la zona de San Cristóbal una pequeña protección para el mar que allí bate con el desvío que ha tenido el muelle, y montar allí un centro de velas, que es que hemos dejado de traer la vela, ya no vienen, porque desde el náutico hasta que puedes empezar a navegar, cuando sales estás 1 hora yendo al campo de regata y se tienen que quedar en el campo de regata, porque si no el día se les va en ir y venir. Y se comen un bocadillo y un refresquito o un zumo en los botes, en los barcos, porque no pueden regresar, porque hemos ido alejando el campo de regata en las Palmas de Gran Canaria, con el potencial que siempre ha tenido la vela en las Palmas de Gran Canaria. Lo hemos ido alejando por el crecimiento del muelle, y ya tenemos que ir a San Cristóbal como mínimo para poder navegar. Y lo ves a los críos allí en la zona de La Laja, la zona de San Cristóbal, porque y además están allí, se pasan el día allí. Eso lo hacen nuestros críos, pero tú a un equipo internacional
no viene aquí a pasarse todo el tiempo en el agua. Ellos tienen que venir, reposan, comen, vuelven a salir al agua, que era lo que hacíamos antes, porque desde el muelle deportivo para allá, por la zona de Las Palmas, ya se podía navegar, pero ya no se puede, porque le hemos ido cortando el viento y cortando las mareas y ahora tenemos que salir fuera. Y se planeó, se pensó, y ¿tú has visto algo? San Cristóbal muriéndose, que es el único pueblo pesquero que nos queda en la ciudad, San Cristóbal muriéndose con un potencial enorme para crear allí un centro de vela. ¿Ves? Ahí está, y así es todo lo que tenga que pasar por inversión pública queda en eso, en un proyecto y en una presentación un día, incluso hasta son capaces de ponértelo, ¿no? Y ahí queda, y se muere otra vez, y ya dentro de algunos años volveremos a hablar de San Cristóbal, y volveremos a hablar de la importancia de la vela en Canarias y todas esas cosas, pero más nada, ¿no? Ese es nuestro futuro. Se nos va la fuerza por la boca. Sí, pero además, hablando José Manuel ahora, no quería interrumpirlo tampoco, y hablaba de esas inversiones, de esas posibilidades que teníamos, y en dirección al turismo, mi madre fue gobernanta de hotel, terminó siendo la gobernante del primer 5 estrellas que hubo, bueno, el primero no creo que fue el segundo en el sur, el Hotel Tamarindo, fue ella gobernanta general, y yo vivía con ella en hotel. Y mi profesión, después cuando dejé la competición me dediqué a la informatización hotelera, a la optimización de hoteles. Y ves esto que estabas comentando, yo participé en un clúster que se creó en Tenerife dirigido al ciclismo, como nexo de unión el ciclismo, entre empresarios hoteleros, rentacar, empresas de guagua, empresas de ciclismo también, taxis, para darle servicios a los ciclistas. Venían equipos ciclistas profesionales. Tenerife tiene el Valle de Ucanca, el Teide, tienes mucho espacio. El hándicap que tiene el Pico de las Nieves, por ejemplo, es que no hay un gran kilometraje que tú puedas realizar para entrenar. Sí que puedes tener la altura, pero te falta ese espacio enorme que tiene. Y para subir, en Tenerife, para subir y bajar a los ciclistas a entrenar. El Parador Nacional tiene reservas de un año para otro, muchas veces, de los equipos profesionales en ciclismo, ¿no? Ese fue un lado que, en Tenerife, que se creó. Fui en varias ocasiones con el Cabildo, con la administración de tinerfeña, y se iba a crear, pero después se paró aquello, se quedó. En Gran Canaria teníamos con la Federación de Hostelería el Tri Bike and Run, triatlón, ciclismo y bicicleta, entre la Federación de Atletismo, la Federación de Triatlón y la Federación de Ciclismo, en ese momento cuando estaba yo, que creamos. Nos reunimos varias veces con la Federación de Hostelería, con hoteles, había hoteles de cadenas canarias muy potentes que apostaban por ello también, pero se quedó en esto. Sigue estando el proyecto ahí, turismo todavía del Cabildo lo sigue teniendo, porque ahora acabamos de traer al mejor ciclista mundial que hay ahora y su equipo, como es Tadej Pogačar y el UAE, que han estado en el sur de la isla, y aparecía ese proyecto del Tri Bike and Run por medio, pues bueno, por lo menos que él tenga un poco de nombre, ¿no? Santa Lucía de Tirajana, antes que hablábamos del atletismo, tiene unas pistas de atletismo, tiene un campo de césped y unas pistas de atletismo, tiene una piscina olímpica, 50 metros, con trampolines, y después tienes el windsurf abajo y carreteras que puedes entrenar. A lo mejor tiene alguna vez el hándicap también del viento, pero en general para el ciclismo, para el atletismo, para maratonianos, pues también lo tienes las posibilidades. Y después tienes la posibilidad del campo a través también, ¿no? O sea, hay potencial, las herramientas las tenemos, pero no sabemos construir con esas herramientas. Hasta ahora mismo no sabemos construir. Pues podríamos darle, como bien decía... ¿No sabemos o no queremos? Mi cometido no es ese. O sea, parece que no sabemos, porque yo creo que, igual que yo lo veo, y lo puede ver muchos de nuestros televidentes, y seguramente muchos estarán diciendo, oye, pues es verdad, yo he visto esto. ¿Crees tú?
cuando muchas veces hablamos y lo haces de forma demagógica, tú no sabes lo que hay detrás. Y sobre todo José Manuel, que estuvo en el lado político, deportivo, yo podía ir a él como presidente de la Federación de Ciclismo y le presentaba un proyecto aquí fantástico, y José Manuel dice, sí, pero a esto no lo ves, por las razones que sean, por sus técnicos, lo que sea, y yo pienso, concholi, hay que ver el director general de deporte, qué mal elemento es, que no me hace caso a esto que le estoy dando yo, que es, vamos, la Biblia en pasta. Yo considero que sí, pero es que cuando llega al otro lado a lo mejor no es así como yo pensaba, porque yo veo mi lado nada más, ¿no? Y esto, José Manuel seguramente me daría la razón, porque le presentarían proyectos que eran fantásticos para el que lo presentaba, pero después en la práctica dice, mira, es que esto no es viable, así como está planteado, ¿no? Pero cuando tú ves estas posibilidades, y además que no eres tú, sino que ves a los ciclistas, hemos traído a Tadej Pogačar aquí. Nada más que la repercusión ahora, todo se mide por repercusión mediática, y antes estaba enseñándole yo uno de los vídeos que yo le grabé a él, porque le pedí permiso incluso al director de prensa del UAE para poder grabar. Yo tengo en una red social fotografías mías de actividades que yo realice y puedo tener mil visitas. Pues uno de los vídeos, subiendo por las Breñas, en el centro de la isla, subiendo por Portel de las Breñas hasta el Cazadores y el Pico de las Nieves con el equipo del UAE, está rozando ahora mismo las 110.000 visitas. Yo que soy Pepito, que nadie me conoce, tenía 1.000 visitas como máximo. Y en una de estas visitas son 110.000 visitas que ha tenido ese vídeo de Gran Canaria subiendo hacia el Pico de las Nieves. Ahora tiene una posibilidad de explotar esto enorme. El que salga Tadej Pogačar en pantalón corto el 30 de noviembre en bicicleta, el que lo ve dice, ¿esto dónde es? Si yo estoy congelado aquí, ¿esto dónde es? Bueno, Gran Canaria. ¿Y dónde está Gran Canaria? Claro, no es un evento puntual que hace un esfuerzo económico y después queda en eso, como anteriormente hacía. Habría que ver la repercusión de ese dinero. Y podemos hablar de actividades aquí en Canarias, Fudenas, en Fuerteventura, que por cada euro que invierten el organizador, que es el Soria 9, la agrupación militar Soria 9, por cada euro está repercutiendo 7 euros de retorno. Y son, en su mayoría, el 95% son deportistas canarios exclusivamente, o españoles en particular, ¿no? Porque van, como decíamos antes, va el que va a participar en la bicicleta, va su pareja, su hijo, alquilan el coche, se va a cenar, compran 4 regalos y el queso Max Orata para traerlo para el regalo de turno, y el gasto que genera ahí. Y además no estás un día nada más. Y es, por ejemplo, este es una herramienta muy interesante, un producto muy interesante para ampliar esa oferta, no solamente para un día, ¿no? Hay posibilidades. ¿No queremos hacerlo? ¿No tenemos capacidad de hacerlo? Pues no lo sé, ese no es mi cometido. Vamos a hacer un alto en el camino. Seguimos hablando de este deporte y turismo y enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones. Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias.
no deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Llegamos a la parte final de este especial del enfoque dedicado al deporte y turismo. Estamos hablando con José Manuel Betancor y con César Acosta. Estamos hablando un poco de que no se están empleando, ni se emplean recursos porque ese deporte que se practica aquí, ese deporte que con un clima fabuloso, hablaba del campo de fútbol del Maspalomas, cómo venían los equipos a hacer su stage aquí y al final se aprovechó y se hacía un trofeo. Se ha perdido no sabemos explotar esos recursos que tenemos, en principio los climáticos, pero también tenemos que apoyar un poco con darle infraestructuras para que los equipos vengan aquí y ese invierno lo pasen, que normalmente están paradas las competiciones en casi un 70% de los deportes que se practican en Europa se paran en invierno. Y bueno, pues darle esos recursos para que esos equipos y tal. Bueno, y eso genera mucho dinero a las Islas Canarias. Al final no se hace nada. Yo le preguntaba a César si no creemos, no sabemos. César no se implica porque dice, bueno, yo no sé lo que van a pensar, pero hombre, yo sí que con tantos años metidos en la televisión y viendo tanta cosa y sobre todo en el deporte, hombre, no hay voluntad. Se va la fuerza por la boca, son proyectos, sacamos en el periódico, en los medios, incluyendo nuestra televisión, sacamos el proyecto ese que está ahí 20 años. Yo recuerdo el centro de vela, lo sacamos en el canal deportivo a bombo y platillo, pero yo creo que eso fue hace ya, no quiero perder la cuenta, pero fue antes del COVID, o sea que estamos hablando de 5 o 6 años, que está ese proyecto que era para terminarlo al año siguiente. Al final ni se ha hecho nada, y bueno, volvemos a lo del campo de fútbol del estadio de Gran Canaria. Hacemos macros, como decía José Manuel, macros pabellones, y después tenemos las canchitas de José Armas que no tienen un techo de baloncesto. O sea, empezamos a sacar cosas, José Manuel, y nos hinchamos, ¿eh? Sí, bueno, yo además antes lo dijo César, yo lo comenté también. El problema es que no nos hemos pensado o no nos hemos sentado a pensar a dónde queremos llevar el turismo. El turismo va dando palos de ciego y nos vamos siempre, se ha ido dejando llevar. Nosotros nos apuntamos a las modas y el turismo desde siempre. Yo recuerdo cuando empezó el todo incluido y el todo incluido o el time sharing eran políticas que se empezaron a plantear por ahí fuera y nosotros las copiamos. El todo incluido que ya está implantado, como ya lo vemos normal, tuvo su reticencia por parte de todo el sector extrahotelero, todos los que vivían alrededor de los hoteles, el todo incluido se lo machacó porque no salían a comer, porque se quedaban dentro y lo tenían todo. Y eso fue una política de los turoperadores, porque ellos nunca pensaron que comían del alojamiento y nunca pensaron que iban a comer de la comida. Y los turoperadores ahí vieron la panacea. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no hemos dado pie a tener interés por parte de... Hay turoperadores y hay agencias especializadas en turismo deportivo, pero que se dedican a eso exclusivamente. Tanto es así que la maratón de Nueva York, tú te tienes que, si te quieres inscribir y no tienes marca, tienes que comprar todo a través de una agencia y ellos te dan el número para tú poder correr. Porque si no, no puedes correr.
Y eso es un montaje que hay a nivel mundial. Y nosotros estamos fuera de eso, totalmente. Nosotros nos hemos dedicado a tener grandes empresas de eventos que organizan eventos, pero nada más. Te hacen lo que tú quieras hacer en Canarias, y, por ejemplo, el Rally del Mundial, o te hacen el Windsor en Pozo Izquierdo y en Sotavento. Son grandes empresas que se dedican a hacer un evento al año que dura una semana. Pero no hemos incentivado a que hayan ese catálogo, ese tour operador, que tenga en Canarias interés, porque no lo hay. Quiero decir, Canarias no oferta para que esas tour operadores traigan turismo especializado. Vienen por su cuenta, viene el que un día vio la posibilidad, y hay muchísimo turismo de ciclismo, y hay muchísimo turismo de senderismo, y hay muchísimo turismo de windsurf, pero a su modo de ver y manera. Y con una empresa que hay en Sotavento que te alquila la tabla y tú no tienes que traerla. O aquí hay alguien que te alquila una bicicleta. Eso es lo que hay. Y el trekking, naturalmente, no hace falta nada. Te traes las botas, porque el golf lo tiene montado, igual, ellos lo hacen. El tenis, tú lo ves, no hay. Quiero decir, no, con las posibilidades que tenemos. Yo cuando veo el torneo que se celebra, las instalaciones me dan una pena ver esas instalaciones televisadas, porque cierta vergüenza que queramos vender el turismo de tenis presentando unas instalaciones como las que se ven cuando se celebra aquí el torneo de tenis. El golf, por suerte, es privado y tiene unas instalaciones magníficas, como puede ser la del sur y naturalmente la que tenemos aquí en Bandama. Y ya está, quiero decir, hablamos de Gran Canaria, en Fuerteventura también tenemos campo de golf, en Tenerife tenemos campo de golf, pero son privados que han montado un hotel, eso sí, un hotel y una instalación, porque el jugador de golf no viene y se va a Bandama y está 15 días en Bandama, no, se va a Bandama, se va a Playa del Inglés, se va a Tenerife, porque le gusta variar los 18 hoyos. El jugador de golf tiene eso y tiene poder adquisitivo para hacerlo. Pero porque ellos lo hacen, nosotros no hemos hecho nada. Quiero decir, no hay ninguna institución que lo que le ha dado la licencia para que lo haga, pero es una empresa como La Santa o como puede ser en las playitas en Fuerteventura, que poco a poco se han ido creando su mercado y tienen un cliente cautivo, un cliente de deporte. Si ellos viven de eso, ¿por qué ese ejemplo no cunde en el resto del archipiélago y tenemos más deportistas haciendo turismo en Canarias, ¿no? Muchas veces los proyectos estos que hablamos nos los perdemos, no tenemos esa visión, esa capacidad de ver esto, y estamos muchas veces en dependencia del tour operador. Es el que gestiona nuestro producto. Yo siempre abocaba, recuerdo de una empresa sueca de hoteles que tienen su agencia de viajes, tú la conocerás, Ingressor, que se llamaba Sunwing, sus hoteles, y SAS, la compañía aérea. Ellos se lo comían y se lo bebían ellos todo, incluso hasta sus propios hoteles, a los cuales yo les hice todo el montaje informático y la optimización de sus cadenas. Aquí tenían 2 hoteles, Monterrojo y en Arguineguín, recuerdo, y tenía una clasificación de sus hoteles también privada. O sea, ellos no se guiaban por 4 llaves, 5 llaves o 3 estrellas, 4 estrellas, no, ellos tenían eran una gaviota, me parece que recordar de ingreso, y entonces tenía su cliente venía en su compañía aérea con su agencia de viaje a su hotel. Yo pensaba siempre, digo, ¿por qué Canarias no tenemos un tour operador canario? Que seamos nosotros, y ahora con la capacidad también tenemos económica, que no es la de hace 30 años, que tenemos hasta compañías aéreas, podríamos llegar a gestionar esto y no estar dependiendo de la empresa, del viento como y te lleva al turista donde él quiere, ¿no? Y además te aprieta a ti, como el todo incluido, el todo incluido que viene de la República Dominicana. Claro, no habían servicios, en la isla no había los servicios, entonces pues les daban todos los servicios en el hotel, pero efectivamente se ha cargado a todo lo que hay alrededor.
Y después la tipología de turista que viene al todo incluido también, ¿no? 5 estrellas no tienes un hotel 5 estrellas con todo incluido. Te lo encuentras, con todo mi respeto, a hoteles de inferior calidad. Y ya te puedes imaginar después el turismo que viene también con este precio, cuando estás cobrándole 40 euros al día. 40 euros por todo incluido. Pero si vas a un hotel de 3 estrellas en Madrid y la noche son 110 euros, con el desayuno a lo mejor. Pero, y peleamos, claro, digo, es que si tú me cobras 40 euros, me voy al de ahí enfrente, que me cobra 35. Y me bajo los pantalones. Porque quiero, claro, una habitación vacía es una habitación que estoy perdiendo económicamente. Sí, sí. La tienes que llenar sea como sea. La plaza aérea y la cama no se Justamente, la tienes que vender sea como sea. Prefieres más perder dinero con la habitación, pero no tenerla vacía. Todo esto, vamos a lo mismo, estamos, parece, poniendo parches, ¿no? Poniendo parches en vez de decir, oye, frenémonos. Vamos a hacer un análisis concienzudo del turismo, la tipología de turismo, ¿no? Que viene, qué servicios les damos y cómo se los damos y cómo los podemos optimizar y mejorar. Está todo inventado. Antes hablaba yo de las Islas Baleares con el ciclismo, ¿no? Yeah. Y hasta las estaciones de servicio, las gasolineras, tienen servicios para los ciclistas. Si el fulano en la bicicleta ha roto la rueda, ha pinchado la rueda, tienen allí. Tienen su logo para que el ciclista sepa que este negocio tiene servicios para ciclistas, sea una llamada de teléfono porque tiene una urgencia. Antes hablabas de empresas privadas. Aquí hay una empresa en Gran Canaria fundada por un señor extranjero hace ya bastantes años que llegó con una mano delante y una detrás. Incluso llegaba a entrar en la Inagua con los turistas, en Inagua, la zona protegida de Inagua, y claro, alguna vez tuvo algún incidente y habló conmigo preguntándome qué es lo que podía hacer. Es austriaco, de origen austriaco. Me decía que podía hacer y entonces yo le expliqué que claro, la Inagua, las características que tiene medioambientales y tal. Pues este año pasado rondó los 25.000 clientes de ciclismo solamente y alquila las bicicletas a un precio mínimo, la mínima bicicleta es de 1 sobre 23 euros, 23, 24 dependiendo de las características de la bicicleta, son bicicletas ya de nivel competitivo, 23, 24 euros día. Y tuvo 24.000 clientes solo en bicicleta, ¿eh? Después tiene guías de ciclismo, también tiene, creo que, excursiones, ha ido. Tiene Lanzarote, tiene Fuerteventura, tiene en Tenerife, en Gran Canaria, en 3 lugares. Por eso, y no hemos sido nosotros capaces de verlo. Ni de hacerlo, pero bueno. Se nos acaba el programa, estaríamos hablando con José Manuel y con César mucho tiempo. Esto da para otros programas, lo miraremos, porque lo que decía César, al final venía un señor austríaco que no tenía dónde caerse, el pobre, y bueno, creatividad, ganas, no sé, a lo mejor nos han hecho así, como decía, que los canarios éramos aplatanados. Hombre, yo dudo de esa expresión, pero sí es verdad que los que manejan a veces los hilos intentan manipular a la población. En el caso Canarias, llevo muchos años aguantando muchas cosas. Los canarios tienen mucha paciencia, pero bueno, eso es otra cosa. José Manuel Betancor, gracias por acompañarnos. Para mí, como sabes, siempre es un placer tenerte por aquí. Sí, siempre es un placer poder hablar con compañeros como César. Y César Acosta, lo mismo, otro placer. Aparte, como los tenemos en esta casa, pues bueno, pues también es un placer verlos por aquí, por los platós nuestros y bueno, colaborando con nosotros hace muchísimos años ya los dos. Señores, se acabó el programa. Desearles lo mejor y, como no, les espero la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre.